te alcanzaré con mi fe, te adoraré, mi milagro recibiré y yo sé que transformada yo seré. Le damos la honra y la gloria al Señor porque para siempre es su misericordia. Él ha sido bueno para cada uno con nosotros. Y bueno, como hemos estado trabajando en todas estas semanas, ¿verdad? Hoy no es la excepción. Queremos precisamente entrar en este tema de las obras de la carne, conforme la escritura nos recuerda, precisamente porque estamos explorando tu fe. Queremos explorar lo que creemos, en lo que confiamos, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de tanta confusión, pues nos hemos visto en la necesidad precisamente de poder entrar en estas clases. Hemos estado hablando las diferentes obras de la carne. Precisamente hemos hablado del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la disolución, la idolatría, la hechicería. Hablamos de las enemistades, los pleitos, los celos, iras y contiendas. Y la semana pasada estuvimos hablando de las disensiones y herejías. Y el día de hoy, pues bueno, estaremos precisamente entrando en un tema importante que es el tema de las envidias y homicidios. Y antes de continuar, obviamente me gustaría que pudiésemos leer lo que dice la escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, para recordarnos lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y dice, y manifiestas, quiere decir que son hechos, se muestran, son acciones. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen, estamos hablando del verbo de acción, de hacer, mas los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es la razón por la cual es demasiado importante que podamos atender a la escritura. Y cuando vemos precisamente muchas de las definiciones del diccionario, hay un diccionario expositivo precisamente que tiene que ver con la raíz de esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la palabra envidia es en el sentimiento dice, envidia es el sentimiento de malestar producido por presenciar o escuchar el éxito o prosperidad de otros. Eso es lo que declara el diccionario. Así que podemos ver que los sentimientos de las envidias pueden conducir a otras malas acciones, como lo son los celos y la codicia. Y me gustaría, vamos a leer diferentes escrituras. Hermana Cindy, si usted es tan amable, de buscar segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Recuerde que usted y yo, que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Cristo, hemos decidido dejar las cosas del mundo para vivir para Cristo. Quiere decir que no solamente la primera obra de la gracia es la salvación a través de la justificación, ¿verdad? Somos regenerados para tener un nuevo nacimiento, pero también la segunda obra de la gracia es la santificación, donde la raíz adámica es arrancada, extirpada del corazón del hombre a través de la poderosa sangre de Jesús y también del Espíritu Santificador. Por lo tanto,
Estas acciones de las obras de la carne no tienen lugar en la vida de un cristiano santificado. Pero vamos a ver las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintios. Como dice hermana Cindy, segunda de Corintios 12:20, por favor. Leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, porque temo que cuando llegaré no os haga tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia. No le estaba hablando una carta al mundo, donde sabemos que todas estas cosas ahí existen, sino le está hablando al cuerpo de Cristo, el que tiene que ser diferente. Y declara, dice, por tanto, que cuando llegare, no os halle tales como quiero, o yo sea hallado de vosotros cual no queréis. En otras palabras, queremos ser hallados agradables delante de Dios. Y posteriormente dice que no haya entre vosotros, entre el cuerpo de Cristo, contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Oh, qué tremenda es la palabra del Señor y contundente. Obviamente que podemos ver que en la Biblia podemos ver varios registros concernientes a los diferentes motivos a través de la cual el hombre hace ciertas acciones que tal vez en su momento de sentimiento le parecen bien o correctas, pero en realidad son rechazadas por parte de Dios. Una de las historias más tremendas que encontramos precisamente se encuentra en los registros de la palabra del Señor concerniente a la envidia entre hermanos. Estamos hablando hermanos de carne, hermanos que no debe de haber entre nosotros. Y yo le quisiera pedir a nuestra hermana Esperanza, si usted pudiese buscar Hechos capítulo 7, verso 8 y verso 9. Y le voy a pedir también a nuestro hermano José que me busque en Romanos capítulo 13, verso 13 y verso 14. Y vamos a estar explorando varios de los pasajes bíblicos porque queremos que todo lo que hablemos sea conforme a la luz de la palabra de Dios. No es conforme a la luz de Noé. Noé no es el revelador, es el Espíritu Santo el que revela a través de la bendita palabra de Dios. Pero queremos ver qué es lo que dice la Biblia concerniente a una historia interesante que cómo es posible que entre hermanos de sangre pueda haber este tipo de envidia. Y si puede haber ese tipo de envidia entre hermanos de sangre, imagínese entre nosotros que no somos miembros familiares de sangre, solamente nos une la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué dice, hermana Esperanza? Hechos capítulo 7, verso 8 y verso 9. Glorias al Señor. Recuerde, su micrófono está apagado. Prenda su micrófono, hermana Esperanza. Amén, aleluya. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. ¿Ese, hermano? Amén. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó en el octavo día. En Isaías, A Isaac. Isaac, Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para a Egipto. Para Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Amén. Fíjese qué tremendo. Estamos hablando aquí, fíjese que había un pacto que Dios dio a Abraham de su descendencia. Y así Abraham engendró a Isaac, y en ese pacto, a los 8 días,
su hijo Isaac tuvo que ser circuncidado. Posteriormente, ese pacto fue pasado de Isaac a Jacob. Y Jacob pasó ese mismo pacto a sus 12 hijos, es decir, los 12 patriarcas. Imagínense, son personas de la mismo padre de sangre, con el mismo pacto, con el mismo Dios, con la misma enseñanza que venía trayendo desde su abuelo. Y aún ellos, dice, motivados por la envidia, vendieron a José a Egipto, mas Dios era con él, es decir, con José. Así que como podemos ver, esto es una acción de los deseos descontrolables de la carne. ¿Cuántas veces a veces la envidia nos hace rechazar a alguien que nosotros deberíamos de estimar, deberíamos de apreciar, ya sea un familiar, ya sea hermano, hermana, primo, tío, tía, o incluso en la iglesia, nuestros hermanos en Cristo? Y a veces nos entra la envidia de que ellos pues tengan el favor de Dios. Y eso no debe de ser así, eso no es de Dios. Al contrario, creo que la Escritura nos reprende precisamente en Romanos capítulo 13, todo el capítulo. Es un capítulo tremendo donde dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, que los deseos de la carne no son los deseos de Dios. Es más, como dice la Escritura, hermano José, Romanos capítulo 13, verso del 13 y 14. Su micrófono está en silencio, hermano José. Amén. Perdón, hermano. Andemos como de día. Andemos como en el día, honestamente. No en glorerías y borracheras, no en lechos y ilusiones, no pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo. No hagáis caso de la carne en sus deseos. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, le dice: andemos como de día, comportémonos como que somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Dice, honestamente, no con hipocresía, no con reservaciones. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, nada de eso, sino al contrario, dice, más vestidos del Señor Jesucristo como una nueva criatura. Y dice, y no hagas caso a los deseos de la carne. Es decir, que esos deseos de la carne van a querer atacar, vienen esas situaciones, pero debemos de resistir y no entrar en ellas. Así que la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de huir de la envidia, sino al contrario, debemos de estar contentos con lo que Dios realmente está haciendo en nosotros. Yo sé, hermanos, que como seres humanos, a todos nos gusta, ¿cómo podríamos decir de esta forma? A todos nos gusta vivir una vida honesta, cómoda, una vida que usted se siente orgulloso de tener, y es por eso que trabajamos, ¿verdad? Trabajamos las horas extras y nos esforzamos, y a veces decimos, mira, a mí nadie me ha dado nada, todo lo que tengo porque me lo gano con el sudor de mi frente. Y solo Dios sabe lo que usted y yo a veces hacemos o sacrificamos para adquirir lo que tenemos, hasta el carro que manejamos. Pero cuando eso toma el lugar de Dios, entramos en un peligro grave. Digamos, ¿cómo es posible que el hermano José pueda tener esa ven? Si yo que tengo más años en la iglesia, yo debería tener una ven mejor. Eso no es de Dios. Y si Dios bendice al hermano José, gloria a Dios, que lo bendiga.
Y si el hermano José no tiene una vez, ahora tiene hasta 3, ven, gloria a Dios. Usted y yo debemos de aprender a vivir con lo que Dios provee. Esto es demasiado importante. Eso no quiere decir que usted se va a decir, oh, está mal de que yo tenga el deseo de comprarme una vez. No, 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 jamás. Pero nuestro corazón debe de estar puesto que si usted quiere algo es porque usted lo desea para su propio beneficio, no por envidia porque alguien más lo tiene. Es más, dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo de 6 al verso 8. ¿Tiene Biblia, hermano Eri, con usted? Si usted tiene Biblia, hermano Eri, yo le voy a dar una escritura que se encuentra en Gálatas 5:26. Aló, pastor, ¿me escucha? Yo le escucho perfecto. Lo que pasa es que sabemos que el enemigo siempre quiere desviarnos del propósito de Dios. Entonces, mis tíos, que yo estoy viviendo en la casa de ellos, como le comenté al hermano José, ellos son ateos. Entonces, ahora yo tenía la reunión con ustedes a las 7, pero así es el enemigo. Ellos me invitaron a un sitio, no sé dónde estoy, pero ellos entraron y yo les dije que tenía una reunión con Zoom. Bueno, ellos están adentro, pero eso no permití que el enemigo me quite la palabra, o tenía que escuchar la palabra. Entonces, así el enemigo se haya puesto en el camino de sacarme, porque tenía lista mi Biblia, tenía lista todo, y dije, no, el enemigo no va a poder quitarme la palabra, que hoy Dios tiene algo preparado para mí. Y me salí, y mis tíos, mi esposa también no va a la iglesia, pero ellos están adentro. Mi esposa y mis tíos me miraron un poco raro, ¿no? Como incómodos, pero ya Dios se encargará de ellos, ¿no? La gloria y la honra es para Dios. Así que yo estoy acá afuera. Le pido disculpas a usted porque sé que tengo que tener la Biblia, pero sé que el primer lugar es para Dios, porque dice la palabra que primero busca el reino del cielo y tu justicia, el resto será añadido. Así que Así es, hermano. todo lo que están ellos comprando, quizás comiendo acá adentro, bueno, quizás Dios algún día también añadirá eso en mi vida, pero primero tengo que hacer las cosas de Dios. Así que le pido disculpas a usted, a los hermanos, pero igual, el enemigo no me iba a quitar ese privilegio de escucharlo usted por primera vez, pastor. Así que estoy acá y quiero escucharte con muchas ganas de escuchar la palabra de ustedes. Sé que somos pocos, pero sé que vamos a orar para que esto se multiplique y los hermanos vengan y sigan llegando. Amén, gloria sea al Señor. No se preocupe, mi amado hermano Eri, Dios me lo bendiga. Al contrario, estamos contentos de que usted esté con nosotros. Yo voy a leer la escritura, precisamente que se encuentra en Primera de Timoteo, gloria sea al Señor, capítulo 6, verso del 6 al verso 8, donde dice el apóstol Pablo, pero grande granjería es la piedad. Recuerde que el mundo no cree en la piedad de Dios. Los falsos cristianos niegan el poder de la piedad, dijo el apóstol Pablo. Pero grande granjería es la piedad con contentamiento. Es decir, cuando estamos contentos con lo que Dios nos está proveyendo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. El apóstol Pablo nos está recordando precisamente que debemos de darle gracias a Dios por lo que Dios nos está dando. Eso no quiere decir que usted va a dejar de tener el deseo de tener algo mejor, no. Pero darle gracias, Señor, porque me estás proveyendo a lo que necesito en este momento. Recuerda incluso Salomón, que fue rey, que dice que sus riquezas eran incomparables. Aún así él en su oración exclamó y dijo, Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, pero tampoco me quites tanto para quejarme de ti. Así que esto es algo importante. Nuestra confianza es en Dios. Es más, no me voy a salir del tema, pero ¿se ha usted preguntado por qué el robar es pecado?
Sabe que muchas veces no analizamos incluso algunas palabras, pero el robar es pecado. La razón es porque Dios es nuestro proveedor. Y a veces queremos justificar ciertas acciones, pero nuestra confianza en Dios nos debe causar alegría, porque aunque no tengamos riquezas terrenales, tenemos al Rey de Reyes que habita en nuestro corazón. Eso es algo hermoso, que ningún rico puede gozar de esa paz interna en el corazón. Obviamente que al tener dinero te da placeres, te da facilidad de muchas cosas, pero también te da muchos problemas. Yo he sido testigo de muchas personas que financieramente están muy estables, pero emocionalmente inestables. Así que usted y yo debemos de depender de que Dios nos ministre o suministrara lo necesario para nuestro bienestar. Recuerde que la escritura nos enseña que Él conoce nuestras necesidades. Por lo tanto, Él va a proveer. Recuerde estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él precisamente, hablando con sus discípulos y con la gente, Él hizo algo muy, muy importante. Cuando digo, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial os dará las cosas si los pidiéramos en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Gálatas 5:26 dice, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Así que la codicia y la envidia es algo irritante que Dios rechaza. Y a veces, lamentablemente, se ve entre las congregaciones personas que dicen, ¿por qué solo esta persona predica? ¿O por qué solo esta persona canta? ¿O por qué solo esta persona toca así? También el otro hermano canta bonito. Cuando el otro hermano canta, ay, siento la presencia de Dios. Cuando este canta, no, yo no siento nada. Eso no es de Dios. Y a veces lo hablamos, no con malicia, a veces lo estamos hablando, pero en una forma que no nos damos cuenta que no está agradando a Dios. Así que es importante tener un desarrollo en el proceso de Dios, donde necesita el hombre viejo morir. Es más, 1 Tesalonicenses 4 nos dice precisamente el verso 7, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Hermana Cindy, ¿me sería tan amable de buscarme Santiago, capítulo 3, verso 14 al 16? Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, primer supervisor general, primer pastor principal de la iglesia de Dios, conforme leemos en las Escrituras, 3, verso 14 al verso 16. Dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremenda la palabra del Señor nos está exhortando. Tremenda la palabra de Dios. Que la envidia trae amargura. La persona viva amarga, aunque la persona diga, yo estoy contento, yo estoy feliz. ¿Cómo amo a mi Dios? Yo los he escuchado, hermanos, que así dicen. Pero sus acciones muestran lo contrario. Son personas que viven en la envidia, en la amargura, no están contentos en sus corazones, sino al contrario, siempre buscan cómo ser reconocidos, cómo ser ellos, las personas que reciban el honor o la gloria, y eso es triste. Sino al contrario, dijo Santiago, que no debemos de ser mentirosos contra la verdad.
sino al contrario, debemos de ser sabios, y no una sabiduría terrenal, sino una sabiduría que viene a través del Espíritu de Dios. Porque todo lo contrario a Dios, fíjense, lo voy a poner de esta forma, todo lo contrario a la naturaleza de Dios es pecado. Quiero que quede grabado. Todo lo contrario a la naturaleza de Dios es pecado. Por eso Santiago, cuando él habla de estas cosas, dice que estas cosas que son contrarias, dice, son terrenales, dice, de un aspecto animal, diabólicas, hombre, que causan perturbación y hacen que una obra o nuestras acciones sean malas. Y a veces esto conduce a que acometamos algo que no debemos de hacer, que es el homicidio. El homicidio es tomar la vida de otra persona. Y a veces podría yo ponerlo de esta forma, no a veces, sino podría de esta forma. Recuerden, todos hemos escuchado el mandamiento de Dios. Éxodo 20:13. No matarás. Entonces, ¿qué pasa cuando la hermana Esperanza se enoja y ¡pum! Mató el zancudo? Ay, Señor, digo, no matarás, pobrecito zancudo. Bueno, en la raíz original del hebreo, la palabra original que se usa en ese verso es no asesinarás. ¿Por qué? Porque un asesinato es una acción elaborada con la intención de quitar la vida. Por eso dice, no asesinarás. Y cuando entendemos ese término, entonces podemos entrar un poquito más a fondo a entender que el asesinar es una naturaleza corrupta del corazón del ser humano. Romanos capítulo 5, verso 3 y verso 14. Y hermano José, búsqueme Mateo 5:21. Y le voy a pedir a nuestra hermana Esperanza si nos busca Romanos capítulo 5, verso 13 y 14. Mateo 5:22. No, 21, pero vamos a leer primero Romanos 5, 13 y 14 con nuestra hermana Esperanza. Porque quiero que usted vea que estas no son palabras mías ni definiciones mías, sino esto es lo que la Biblia dice. Hermana Esperanza, su micrófono. Perdón, hermano. Pues antes de la ley había pecado el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reino la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese bien esto, aquí el apóstol Pablo es claro y contundente, porque dice que porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Es decir, antes de la ley, pues la gente no podía decir, pues yo no sé que esto es pecado. La gente se conducía conforme a su conciencia. Es importante, en la conciencia. Mas, sin embargo, no porque no había ley, dice, pero no se imputa pecado, no habiendo ley. Es decir, pecado es pecado, haya o no haya ley, es lo que está diciendo el escritor. No obstante, dice, reinó la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Así que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún dice, en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Es decir, incluso aquellos que no pecaron porque no había ley y no sabían, pero ellos hacían lo mejor que podían, estaban muertos. ¿Por qué? Porque no había venido todavía el que había de venir, es decir, Jesucristo. Por eso Romanos 3:23, Romanos 6:23, todo eso nos va ayudando a entender estas partes, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aleluya. Así que
Incluso, ¿cómo dice Mateo 5:21, hermano José? Mateo 5, 21 o 22. 21, nada más verso 21. Oíste que fue hecho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Amén. Así que Jesucristo vuelve a recalcar, capítulo 5 es el sermón del monte, el sermón, la predicación de Jesucristo, y donde dice, oíste que fue dicho en el antiguo, no matarás, o sea, no vas a asesinar, mas cualquiera que asesinare será culpado del juicio, es decir, vendrá juicio de parte de Dios. Es por eso que incluso, por ejemplo, en este país de los Estados Unidos de América, tenemos el libre albedrío o tenemos el derecho de la Constitución de albergar armas. Y hay personas que tienen armas, ¿verdad? Tienen su pistola, su rifle, su metralleta, y dice, no, es mi derecho constitucional. Dice, y aunque no ando matando a nadie, pero yo quiero tener mi arma. Porque uno nunca sabe si viene alguien y se mete a mi casa y qué tal si quiere abusar de mi hija en ese momento. No, yo lo mato. Y hasta hablan en una forma como si no fueran hijos de Dios. Yo no estoy diciendo qué va a hacer o no va a hacer. Yo tengo hijas. Yo no sé lo que yo haría en un caso así. Lo único que sí sé es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, no matarás. Ese es el mandamiento que la Biblia nos está dando. Por lo tanto, debemos de nosotros de depender de la protección divina de Dios para que Él nos ayude incluso en las cosas que usted y yo tal vez no podamos tener una respuesta. Porque una vez una persona me preguntó y me dijo, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Yo no sé lo que iba a hacer. O sea, no puedo decir lo haré o no lo haré porque no sé. Hasta que esté en esa situación. Lo único que sí sé ahorita, durante y después de esa situación, que la Biblia dice, la Biblia enseña, no matarás porque seré culpable de juicio. En esa parte lo que dice la Biblia. Ya si a la persona no le gusta lo que dice la Biblia, bueno, que le arranque la hoja y ya no va a leer lo que dice la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, hay de aquel que le quite hasta una tilde, dice. Por lo tanto, no nos atrevamos ni a arrancarle las hojas. Así que debemos de recordar que Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie la pudo cumplir, pero Él al cumplirla trajo la gracia. Y ahora en Él, en la gracia, cumplimos toda la ley. Qué hermoso, ¿verdad? Qué facilito nos pone nuestro Señor Jesucristo. Como le dije, Romanos capítulo 13 es hermoso todo el capítulo. Verso 9 y verso 10 del mismo de Romanos 13 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la caridad, me gusta la versión antigua que dice caridad, no dice amor, porque la caridad es amor en acción. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad, el amor en acción. Aleluya, bendito sea el Señor. Recuerden, si usted tiene una pregunta, comentario, siéntase la libertad de hacerlo. Estamos aquí todos para aprender y ser edificados de la palabra del Señor. Así que con esto podemos ver en el Nuevo Testamento no da por ninguna circunstancia, justificación de matar, es decir, de asesinar a otra persona. Obviamente que la conciencia del cristiano debe ser guiada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Porque tal vez delante de la ley usted puede ser justificado de esa acción, pero delante de Dios, conforme la Biblia dijo, serás culpable de juicio. Así que, y esto requiere, hermanos, realmente un corazón que esté realmente consciente a obedecer a Dios. En Mateo capítulo 15, verso 19 y verso 20, ¿cómo dice hermana Cindy?
Y le voy a pedir a nuestra hermana Esperanza que también se prepare con Mateo capítulo 19, verso 18. De que primero Mateo capítulo 15, nuestra hermana Cindy, verso 19 y 20. ¿Cómo dice? Recuerda, hermana, ponga su micrófono está apagado y ahí estoy escuchando música, así que hermanitos. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, Fíjese adulterio, bien, porque del corazón salen los malos pensamientos. Hay un problema serio que tenemos que poner atención, que si algo malo sale, está saliendo del corazón. ¿Qué más? Dice, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que qué tremendo, hermanos, contundente lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que del corazón salen estas acciones, los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Quiere decir que si una persona hace estas acciones, por más que diga Dios está conmigo, yo hablo en lenguas y yo aquí, yo allá, Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que lo único que yo puedo decir, yo no te puedo decir eso no es. Yo lo único que te puedo decir, busca al Señor, arrepiéntete y abre tu corazón y dile, Señor, permíteme entender tu palabra porque quiero vivir rectamente delante de ti. Eso es lo único que yo puedo aconsejarte que hagas. Jesús mismo reiteró que en la escritura de Mateo 19, 18, ¿cómo dice? Mateo 19, 18. Sí. Dice, le dijo, ¿cuáles? Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Aleluya. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús mismo reiteró que la toma deliberada de una vida humana está en contra de la voluntad de Dios. Así que todo esto nos debe de traer una conciencia de que debemos de considerar plenamente lo que la palabra de Dios dice a lo que tal vez podamos hacer para justificar nuestras acciones. Es más, hermano José, si usted me busca Santiago capítulo 2 verso 11, mientras yo voy a leer Romanos capítulo 12 verso del 19 al verso 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Sabe usted que a veces yo he escuchado personas que tienen años en la iglesia, son algunos hasta líderes, y dice, el que me la hace, me la paga. Este no me ha conocido. Que me la hubiera hecho en otro tiempo, me lo como vivo. Bailo arriba de él. Son palabras de un corazón lamentablemente no santificado. Dice, no os veáis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar, dice, antes da lugar a la ira, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera, no, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Es decir, tus acciones están haciendo más castigo a esa persona porque le estás haciendo bien. No seas vencido de lo malo, mas vence el mal con el bien. O más vence con el bien el mal. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice Santiago 2:11, hermano?
Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya que eres hecho transgresor de la ley. Aquí lo que el apóstol, Santiago está diciendo, tanto como aquel que adultera es el mismo tipo de pecado delante de Dios como aquel que ha asesinado. Nosotros también podemos hacer disensión. No, aquel que mató a aquel, no. Yo sí me metí con la otra, pero no, aquel cómo va a matar. No, delante de Dios pecado es pecado. Punto. Hágasle como le haga, búscale como le busques. Te pares de cabeza. Pecado es pecado y eso no es agradable a Dios. Y es algo que debemos de nosotros, usted y yo, de tomar muy en serio lo que dice la palabra de Dios. Es más, quiero recordarles también lo que dice Salmos capítulo 10, verso 7 y verso 8. Es más, hermana Cindy, búsqueme Salmo capítulo 10, verso 7 y verso 8. Dice, llena está su boca de maldición y de engaño y fraude debajo de su lengua, vejación y maldad. Está en la guarida de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Fíjese cómo esta acción con la boca podemos hasta matar a alguien. Es lo que está diciendo la escritura. Llena su boca de maldición y de engaños y fraude. Y debajo de su lengua vejación y maldad. Que estas acciones, dice, matan al inocente. Qué tremendo. Es más, incluso Santiago, cuando elaboró sobre este mismo pasaje en Santiago capítulo 3, verso del 8 al verso 10, hace un reto donde dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y lamentablemente con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. No podemos permitir este tipo de acciones. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad de explorar nuestra